Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, San Juan capítulo 6, verso 68. Nos vamos a descubrir, hermanos, cuáles son los motivos de nuestro corazón. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 68, dice así la palabra del Señor. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Volvemos a leer, hermano. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar acá. Estamos aquí, Señor, en esta mañana y hemos venido para adorarte, hemos venido para bendecirte y hoy queremos salir llenos del consejo de tu palabra. Que tu palabra alimente nuestros corazones, alimente nuestra vida. Que tu palabra fortalezca nuestra fe, Señor. Que tu palabra fortalezca la vida de mis hermanos y mi propia vida, Señor. Que hoy salgamos, Señor, con la fe y la convicción de que estamos sobre la roca, Señor. La roca inconmovible, Señor, que es la que nos guarda, nos protege y que tú eres escudo alrededor nuestro. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tome su asiento, hermano. Pues vamos a ver este pasaje de la Escritura que nos va a enseñar mucho, hermano. Y acontece que en el capítulo 6, en el contexto de este capítulo, el Señor Jesucristo dice que había andado por el mar o la región de Tiberia, se habían ocurrido ciertos milagros. Vamos a mencionar algunos de ellos, como fue que Jesús alimentó a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. Cuando se aparece un niño que llevaba 5 panes y 2 pececillos y le dio y alimentó a aquella multitud que dice la Biblia que había estado todo el día escuchando las enseñanzas de Jesús. Obviamente había llegado el cansancio físico, había llegado la necesidad de alimentarse y de comer y de ingerir algo para reponer la fuerza, y Jesús sabía esto. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que le alimenten y les den de comer. Jesús sabía lo que iba a pasar, un milagro. Y la Biblia dice que en aquella región y en aquel momento Jesús levanta aquellos peces, Jesús levanta aquellos panes y ora y da gracias al Señor. Y alimenta a aquella gente que tenía aquella necesidad de comer y de ingerir algo. Qué interesante ver, hermano, cómo el Señor... La Biblia dice que no se dormirá el que guarda a Israel y no se adormecerá, sino que Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que aún a los pajarillos Él alimenta. ¿Cuánto más tendrá necesidad de vosotros? Dice la Biblia. Y entonces Jesús alimenta a aquellas personas. También se narra en este mismo pasaje, en el contexto que Jesús camina sobre el mar. Y vemos los milagros. Y mire qué importante es que nosotros, hermanos, nos demos cuenta de que hay personas que pueden estar expuestos a los milagros del Señor, que pueden ver los milagros del Señor, incluso pueden ser participantes de los milagros del Señor. Pero si nosotros seguimos la escritura en este capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que sucedió algo interesante. Y es que cuando Jesús expone las demandas que Él hace a sus discípulos, muchos de aquella gente que estaba aglomerada en aquel lugar, dice la Biblia que se fueron. Dice la Biblia que ellos abandonaron a Jesús, uno a uno se fue. ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque aquel Jesús les había dado de comer, aquel Jesús lo habían visto caminar sobre las aguas, pero sin embargo lo abandonaron cuando Jesús expone las demandas del reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Por la simple razón que es la siguiente: que el verdadero cristiano o el verdadero discípulo o el verdadero creyente
Su fe no está fundada ni fundamentada en los milagros o en lo que Jesús pueda hacer o pueda darle, sino que está fundada por lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente. A tal punto que Jesús nota que hay cierta inquietud entre sus discípulos. Y sus discípulos comienzan también a sentir aquella presión. Inclusive Jesús se presenta y les dice en el verso 48, yo soy el pan de vida. Y se presenta a ellos como el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Y la gente comenzaba a murmurar entre sí, a decir, este Jesús dice que ha descendido del cielo, pero nosotros le conocemos. Nosotros sabemos que Él es hijo de José el carpintero. Nosotros lo conocemos a Él. ¿Cómo pues dice este que ha descendido del cielo? Y recuerdo las palabras en Mateo capítulo 16, cuando la misma gente se hacía esta misma pregunta. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, le dice Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y es que solamente, hermano, el verdadero creyente que ha tenido una revelación directa por el Espíritu de Dios podrá creer en el Hijo de Dios. Usted y yo no tenemos la capacidad para responder al llamado de Dios. Usted y yo, hermano, nacemos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por ende, nuestra naturaleza pecaminosa se hace enemiga de Dios. Por ende, hermano, todo lo que tiene que ver con Dios a nosotros nos ofende. Si no es hasta que el Espíritu de Dios, hermano, opera ese milagro poderoso que solamente Él puede dar, como dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Solamente cuando el Espíritu de Dios regenera al hombre, revive al hombre de su condición caída, de su condición muerta, de su condición pecaminosa, de su condición y su naturaleza caída, y adopta y pone en el hombre una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, es que el hombre puede responder a ese Cristo de gloria. Es que el hombre puede responder y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras tanto, es imposible. Es imposible que usted y yo podamos conocer a ese Jesús si no es porque el Espíritu de Dios es el que se anticipa y da el primer paso y viene y por su gracia irresistible domina, inclina mi voluntad, me domina totalmente, inclina mi deseo, y entonces todo aquel deseo, todas aquellas voluntades que me ataban al pecado ahora son vencidas por la gracia irresistible de Dios, por la gracia eficaz que Dios ejerce sobre el pecador y lo llama desde de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la diferencia entre el verdadero creyente, el verdadero discípulo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Recordemos en Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel empieza, hermano, a decirle al Señor, y para eso nos sacaste de Egipto. Allá comíamos, allá teníamos donde dormir, allá, y aquí nos estamos muriendo de hambre. Y empieza a altercar con Dios, a disputar con Dios, porque el hombre, hermano, siempre está altercando, el hombre está disputando con Dios. Porque, hermano, nosotros queremos tener un Dios que se domestique a nuestras voluntades, a nuestros deseos, pero no es así. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que caer de rodillas, que caer humillados ante la voluntad y la misma presencia de un Dios vivo y de un Dios soberano. Sabiendo que ese Dios no necesita de mí, ese Dios no necesita de mi alabanza, ese Dios no necesita de mi adoración, ese Dios no necesita absolutamente nada de mí. Yo soy el que necesito de Él, y por su gracia todos los días puedo abrir mis ojos, levantar mis manos y decir, Ebenecer, Ebenecer, porque hasta aquí la mano de Dios me ha ayudado. Hasta aquí la mano de Dios me ha ayudado. Y no podré llegar más allá de lo que Dios determine sobre mi vida. Por mucho que yo patalee, por mucho que yo lo desee, por mucho que yo lo quiera, por mucho que yo lo anhele, estoy sujeto, estoy rendido a la misma voluntad plena y total y agradable de Dios. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta para nuestras vidas.
Y el pueblo de Israel empieza a altercar en Éxodo 16, y Dios le da el maná, Dios les envía el maná, pero ellos siempre estaban altercando contra Dios. Pueblo de dura cerviz le llama el Señor, indómita, como una yegua indómita. Malaquías capítulo 3 le dice: tus palabras han sido violentas contra mí. Y ellos comienzan a altercar, siempre el hombre altercando, acusando a Dios, poniendo a Dios en el banquillo de los acusados, como que si tuviéramos tal derecho, como que si tuviéramos nosotros, hermano, tal poder, como que si tuviéramos tal autoridad de poder poner a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios que formó la tierra con el ruá, con el soplo de su espíritu, formó los confines de la tierra. Nosotros queremos reducirlos, hermanos, y ponerlo en el banquillo de los acusados y decirle: ¿por qué no haces así? ¿Por qué no haces eso? Yo te aconsejo que lo hagas así, hágalo a mi manera. Y no, hermano, nosotros debemos de someternos a la voluntad de un Dios todopoderoso. Y entonces el pueblo de Israel siempre estaba altercando. Y en el capítulo 21, verso 5 de Números, le dicen: nos has dado pan liviano. A ese maná que Dios había enviado del cielo para alimentarlo, ellos le llaman pan liviano. Un pan liviano es un pan que no satisface nuestras necesidades. Es un pan que por un momento puede traer una saciedad a nuestra alma, pero hasta ahí nomás. Y ellos le llaman pan del cielo, en contraste a como Pablo le llama en Corintios, en Primera de Corintios 10:3, cuando dice que el pan del Señor, el maná de Dios, es un pan espiritual. Y la pregunta surge aquí: ¿qué es lo que sucedió con estos hombres que desertaron? ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres que estaban 5,000 hombres reunidos, sin contar niños y mujeres, que habían escuchado las enseñanzas del mejor maestro? ¿Qué había sucedido? Que ellos habían desertado y habían abandonado aquel lugar, y habían abandonado a Jesús cuando Jesús los confronta con su palabra, cuando Jesús les da a conocer las demandas que Dios tiene al hombre. Porque ese es el problema de nosotros. Nosotros queremos tener un Dios fabricado por nuestros pensamientos y nuestras propias manos, y un Dios que se haga una marioneta en mis manos y se conduzca como yo quiero, que haga como yo quiero, que cumpla el deseo que yo quiero. Pero no es así. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Él me puede reducir en un instante a ceniza. Él tiene la facultad para hacerme desaparecer del mundo si Él quisiera. Él tiene la facultad para matarme en este instante si Él quisiera. Si no lo ha hecho es por su misericordia. Si no lo ha hecho es por su amor. Si no lo ha hecho es por su fidelidad. Si no lo ha hecho es porque sus pactos y sus decretos son eternos. No es porque usted sea bueno ni yo soy bueno. No nos engañemos, hermano. Señor bueno, le dijeron a aquel joven, y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, nuestro Padre que está en los cielos. Usted es tan pecador y yo también. Y tenemos que estar conscientes, hermano, que todos los días tenemos una lucha interna, una lucha incandescente, hermano, entre la carne y el espíritu. Y es por eso que nosotros debemos de tener esa conciencia para poder cuidarnos y no poder confiarme en mí mismo. Proverbios capítulo 3: hijo mío, no te fíes de tu propio corazón, no te fíes de tu propia opinión. Fíate del Señor, fíate de su palabra, fíate de su consejo. Pero nosotros menospreciamos, hermano, muchas veces el consejo de Dios, las advertencias solemnes que Dios nos da en su palabra. Cuando David pecó viendo a Betsabé, cuando David peca con Betsabé y envía al profeta Natán, y Natán llega a donde está David, lo primero que Natán le dice: por cuanto has menospreciado la palabra del Señor. Todos los pecados que nosotros cometemos es porque menospreciamos las advertencias del Señor. Es porque a veces creemos que nosotros somos más sabios que Dios, somos más inteligentes que Dios, somos más astutos que Dios. ¿Acaso podrá decirle al Creador aquella obra que creada que es mejor que el Creador? No puede. El Señor nos ha formado con sus manos. Y los motivos que esta gente tenía, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son los motivos que realmente te hacen venir a la iglesia? ¿Por qué estás hoy aquí en esta mañana?
¿Por qué estás sentado en esa silla en esta mañana? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son los motivos de tu corazón? ¿Son los correctos? ¿Son los adecuados? ¿Son los apropiados? ¿Son los que realmente le dan la gloria a Dios? Porque Colosenses capítulo 3, verso 23 dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, sea para la gloria de Dios. ¿Por qué quieres cantar? ¿Será para darle verdaderamente la gloria de Dios? ¿Por qué quieres predicar? ¿Será porque quieres exaltar a Dios o quieres exaltar tu ego? ¿Por qué quieres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces y por qué lo haces? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Acaso se nos olvida que la Biblia dice, ¿quién conocerá el espíritu? ¿Quién conocerá el espíritu, el corazón de Dios? Solo es el espíritu de Dios, lo declara Jeremías capítulo 9. De igual manera dice que nuestro corazón es pecaminoso, es engañoso, es torcido, siempre está inclinado a lo malo. ¿Y quién conoce las intenciones del corazón si no solamente el Señor? ¿Cuáles son los motivos que nos hacen estar acá? La palabra motivo o motivación se refiere a la causa o la razón por la cual yo hago lo que hago. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué esta gente seguía a Jesús? Seguramente lo seguía para ser alimentado, porque luego que los alimentó y luego que le presentó las demandas, lo primero que ellos hicieron es abandonar. ¿Cuáles son los motivos de nuestro corazón? Realmente somos discípulos verdaderamente del Señor, que estamos nosotros, hermanos, cada día capacitándonos, cada día aprendiendo, cada día abnegándonos, cada día martirizándonos, sabiendo que hemos sido llamados por un Dios que rige nuestras vidas, que Él ahora ciñe mi vida, que Él ahora rige mi vida. ¿O cuáles son los motivos de mi corazón? Es fácil conocer los motivos del corazón de una persona. Cuando a una persona le está dando todo y de repente se lo quitas y ves el cambio en él, sus motivos eran los incorrectos. Lo más probable es que si ya no me pongan a predicar y yo ya no vengo a la iglesia, los motivos de mi corazón eran los incorrectos. Yo predicaba para que me vieran, yo predicaba para ser reconocido, pero no predicaba para la gloria y la honra del Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo más probable es que si ya no me ponen a cantar, me voy de la iglesia, porque no saben el potencial que hay en ti. ¿Qué potencial hay en ti? ¿Qué potencial hay en mí? No hay ninguno. No tenemos nada bonito en nosotros, sino es por las manos del verdadero alfarero, que adorna nuestras vidas con su gracia. ¿Qué es el llamativo que nosotros tenemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hagámoslo para la gloria del Señor. Caigamos de rodillas delante del Señor y digámosle: solo a ti daremos gloria, no a nosotros, oh Dios, dice el salmista en el Salmo 115, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre dala verdaderamente la gloria. Aquí es donde se separan los verdaderos discípulos y creyentes de los que dicen serlo. Aquí es donde se da la separación entre el verdadero creyente, el discípulo. La vez que vimos la serie de los discípulos, aprendimos que el discípulo es el aprendiz que aprende de su maestro y que está dispuesto a poner por obra las enseñanzas de su maestro. Y mire qué fácil es darnos cuenta si nosotros somos discípulos o no. En una ocasión, hermano, hubo una discusión entre dos hermanas y una de las hermanas dijo: hermano, en la consejería, pídanse perdón. No, voy a orar a Dios para ver si Dios pone el sentir de querer perdonar. No, la Biblia dice que tienes que perdonar, tienes que poner en práctica, tienes que poner por obra lo que la Biblia estipula, porque somos discípulos. Y no solo somos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para darle la gloria a quién? Lo más probable, hermano, es que muchas de las cosas que hacemos es para satisfacer nuestro ego, es para ser reconocido, es para que la gente te admire, pero nada de eso tiene ningún valor. Es más, Pablo dijo que todo lo daba por basura, por la gloria y el amor a Cristo. Claro, Pablo disputa en el libro de Filipenses y le dice: si ustedes tienen que gloriarse, yo aún más, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, capacitado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro, perteneciente al Sanedrín, pero todo eso lo tengo por basura por causa de Cristo.
¿Cuál es el verdadero motivo, las verdaderas intenciones, las motivaciones de nuestro corazón? Lucas capítulo 9, en el verso 23, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame todos los días. Esto significa que nosotros debemos de vivir una vida de abnegación. ¿Qué significa la palabra abnegación? La palabra abnegación significa, hermanos, que yo debo de renunciar a mis deseos, de renunciar a mis propios propósitos, de renunciar a mis propios planes y me vuelvo un esclavo de Él. El esclavo ya no tiene derecho, yo ya no puedo, ya no tengo derecho, le pertenezco a Él, soy propiedad de Él y Él va a hacer de mí lo que Él quiera, como a Él le plazca. Él te va a conducir por donde Él quiera. Y es ahí donde se separa el verdadero discípulo, el verdadero creyente. Tiene verdaderas intenciones, y la intención más honorable que tiene el verdadero discípulo, la intención más transparente que tiene el verdadero discípulo, no es que él reciba la gloria, sino que él reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es que él esté arriba y nosotros abajo, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pero hemos perdido la verdadera motivación. Es por eso, hermanos, que muchas veces estamos insatisfechos. Es por eso que caemos muchas veces en el pecado de la insatisfacción, en el pecado de la murmuración, en el pecado, hermanos, de estar altercando contra Dios. Porque nos olvidamos de lo que dice Eclesiastés capítulo 7 verso 14. En el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad, reflexiona, medita. Porque ambos detrás de estas dos cosas está el Señor. Y lo hace con un solo propósito. Para que nosotros nos demos cuenta que somos hombros débiles, que somos barro en sus manos. Y que con Él, separados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Eso le dijo el Señor en Juan capítulo 15 a sus discípulos: sin mí nada soy y sin mí nada pueden hacer. Por eso nos creamos la gran cosa. Si somos discípulos, tengamos las motivaciones verdaderas, honorables, transparentes para servir al Señor, para adorar al Señor. Gente que viene a la iglesia buscando reconocimiento, buscando ser señalado, buscando todo, hermano, y por eso se van de las iglesias. Yo conocí personalmente una persona que a mí me dijo esto: me voy de la iglesia porque, mire, no es mentira, hasta el Señor, estamos aquí, y me enseñó un cuaderno y me dice: me voy de la iglesia porque esta es la fecha de la última vez que el pastor me puso a predicar, y desde esta vez no predico, y yo siento que mi potencial se está desperdiciando. Por favor, vamos, hermano, si tus intenciones son honestas y verdaderas, el Señor abrirá tu boca. El Señor habrá camino para que puedas predicar la palabra del Señor. Juan el Bautista predicaba en los desiertos. ¿Y sabe qué fue lo más increíble en esto? Que yo lo invité y le digo: hermano, si usted tiene tantas ansias de predicar, yo lo invito a que vayamos al hospital el día sábado. Yo lo invito a que vayamos a Alberta Calderón a predicar. Yo lo invito. Nosotros íbamos, mi hermano Leonel, el pastor, nosotros íbamos a predicar. ¿Y sabe lo que me dijo? Dios no me llamó eso. Dios me dijo que iba a ir a las naciones. Te quedarás esperando a las naciones. Tal vez las Naciones Unidas que están allá. No sé a cuáles naciones los habrá llamado. Pero ¿cuáles son los verdaderos motivos de tu corazón? Es fácil decir: yo soy un discípulo del Señor, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Tu vida debe ser una vida piadosa. Debe ser una vida que se adorne con la gracia del Evangelio. Debe ser una vida que pueda resplandecer la luz del Evangelio. Debe ser una vida como cuando le dijeron a Pedro cuando estaba en el patio de Caifás huyendo. Este andaba con él porque su vestimenta, su manera de hablar lo delatan que es cristiano. Usted sabía que la palabra cristiano se utilizó hasta en Hechos capítulo 11 en Antioquía, pero antes solamente se les conocía como discípulos, aprendices de su maestro. Y en el mismo capítulo 9 de Lucas, en el verso 62, dice que el que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás no es digno de mí, dice el Señor. ¿Por qué?
Porque, hermano, estamos atestados en este tiempo. Estamos infectados de un evangelio de ficción, de ciencia ficción. De un evangelio que ven a Cristo y tus problemas se resolverán. Ven a Cristo y las cosas cambiarán. Ven a Cristo, pero no te dicen ven a Cristo y carga tu cruz y sigue y camina todos los días, porque Él ha prometido que todos los días te dará la gracia para sobrellevar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, le dijo Jesús, tome su propia cruz y sígame. Jesús nunca prometió que te iba a quitar la cruz. Jesús lo que prometió es que Él te iba a dar la gracia para que pudiera sobrellevar la cruz todos los días. Usted tiene problemas, yo también. Pero tenemos que encontrar todos los días la gracia, el favor, la misericordia de Dios, para que todos los días en medio del problema podamos alabar a ese Dios maravilloso. Podemos agradecerle a ese Dios y decirle gracias, Señor, porque tú eres soberano, tú eres sabio. Gracias porque en tu providencia divina tú tienes tu mano providente que todos los días me va guiando, que todos los días, Señor, cuando pierdo la fuerza me fortalece, cuando me desanimo me anima, cuando no quiero orar tú, Señor, me animas a orar, cuando no quiero ir a la iglesia tú me llevas, Señor. Gracias, Señor, porque la obra es de Él. No existen los superhumanoides cristianos que tienen unos niveles espirituales. No sé de dónde han sacado eso. Niveles espirituales. No, hermano. Usted, somos como langostas, dice el libro de Daniel, en las manos de un Dios. Somos como langostas en las manos de ese Dios poderoso. No hay tal cosa como niveles de superunción. No. Entonces, como soy el superungido, que venga el diablo y que se enfrente a mí, va a salir no puede conmigo. Olvídate, hermano. Tú no puedes contigo mismo. Cuídate de ti mismo. Es la advertencia que le hace Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Es que el hermano, no, cuídate de ti mismo. El problema está dentro de ti mismo. Y Jesús descubre las intenciones verdaderas de estos hombres. Y sus discípulos le dice Pedro, Señor, le dice el Señor, ustedes también se van a ir. Ustedes también quieren irse. Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Pedro se pregunta, pero él se contesta al mismo tiempo, si solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿A dónde iré, Señor, si solo en ti encuentro consolación? ¿A dónde iré, Señor, si a pesar de todo el sufrimiento también pones en mí gozo para reír, esperanza para creer, la fe para soportar? Si la obra es de Él. Filipenses 1:6 dice que Él va a perfeccionar la obra que Él comenzó en nosotros. Él va a sostenernos por su amor, no por mi amor ni su amor. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni lo porvenir, nada. Pero no es por mi amor, porque si fuese por mi amor ya hubiese claudicado. Si fuese por mi amor ya hubiese caído, ya hubiese abandonado. Pero es por el amor de Él, que es fiel, es irresistible, es verdadero, es capaz. El amor de Él que es perfecto, que nosotros somos sostenidos. Yo escucho gente que dice, yo soy tan fiel al Señor. Hermano, no sabe lo que está diciendo. El que cree estar firme, deja que no caiga. El que crea estar firme, deja que no caiga. ¿Cuáles son nuestros motivos? Realmente nuestros motivos están delante de un Dios que no podemos esconderle nada. Realmente nuestros motivos son sinceros delante de Dios. O como el de esta gente que abandonó al Señor cuando Dios le demandó lo que debían de hacer. Inclusive, creo que fue en Lucas 7, no recuerdo ahorita, creo que sí. ¿Usted recuerda cuando el Señor los manda a predicar y vienen los discípulos y vienen contentos y vienen alegres? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos tantas cosas, hubieron milagros, y vienen regocijados. Y el Señor les dice, no se regocijen de esto, regocíjense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida.
Porque en el sermón de la montaña, en el sermón del monte, en el capítulo 7 de Mateo, nunca los conocí. Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué él nunca los conoció? Porque las intenciones de ellos nunca fueron las correctas. Nunca fueron para adorar al Señor. Nunca fueron para honrar al Señor. Nunca fueron por estar agradecidos por ese Dios. Usted tiene que estar agradecido porque usted tiene que darse cuenta que usted irá al cielo no por sus propios méritos. Yo iré al cielo por los méritos de alguien más que vivió una vida santa, piadosa, que yo no pude vivir. Yo voy a ir al cielo porque alguien más tomó mi lugar, me sustituyó. Yo era el que debía estar en esa cruz, yo era el que debía sufrir, yo era el que merezco el infierno, pero Él tomó mi lugar, me sustituyó y por eso yo voy a ir al cielo y por eso yo estoy agradecido con Dios. Le agradezco a Él. Porque como dijo Moisés cuando el Señor le dijo, vete a Egipto y saca a mi pueblo. ¿Quién soy yo, Señor, para tan noble tarea? ¿Quién soy yo? Un hombre pecador. Isaías en el capítulo 6, cuando vio la visión, tembló y dijo, oh Señor, voy a morir, soy un hombre de labios inicuos. Porque esa es nuestra condición delante de ese Dios tan poderoso. Mateo capítulo 13, en el verso 22, el Señor da una parábola y el Señor describe entre el trigo y la cizaña. Y el Señor les dice, había un hombre que salió a sembrar y sembró el trigo, pero luego vino el enemigo en la noche y sembró la cizaña también, y creció el trigo y la cizaña. Y dice que los labradores o los peones de la finca lo vieron y le dijeron, Señor, está la cizaña creciendo con el trigo, la cortamos. Y el Señor le dijo, no las corten, esperemos la siega. No vaya a ser que por querer cortar la cizaña también vas a cortar el trigo, vas a dañar el trigo. Y hay algo interesante, hermano. Usted sabía que el trigo y la cizaña son tan parecidos, son casi que iguales. Es muy difícil que usted los diferencie. La única manera de diferenciarlos es en el tiempo de la siega. El tiempo de la siega es cuando da fruto, porque hay un dato muy interesante. Y el dato que interesante que hay es que el trigo, como produce fruto y se va llenando de fruto, entonces son dos espigas que van creciendo, pero el trigo, como va produciendo fruto, cada vez que va saliendo un fruto se va inclinando más, se va inclinando más y se va inclinando más, a tal punto que queda inclinado totalmente. Esos son los verdaderos discípulos del Señor, se van inclinando al Señor, a la voluntad de Dios. La cizaña no crece como una espiga para arriba como Nabucodonosor cuando dijo, esta Babilonia que yo la construí con mis manos. Pero el verdadero discípulo no, da fruto y su vida se va doblando, humillando hacia la mano poderosa de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Juan en el capítulo 13, en el verso 30, estaba el hombre que Jesús dijo, no ha habido un hombre más grande sobre la tierra, ni lo habrá, y sin embargo es el más pequeño en los cielos. ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba bautizando. Y Jesús se empieza también a bautizar y se encuentran en la misma región. Y los discípulos de Juan el Bautista llegan y le dicen, Señor, mira que ya la gente no viene a bautizarse contigo, solo con ese Jesús. Allá se está llevando a toda la gente. Toda la gente se está bautizando donde Él. No vas a decir nada. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El verdadero discípulo mengua para que Cristo crezca en él, para que la imagen de Cristo se forme en él. El verdadero discípulo, hermano, renuncia a sus deseos, renuncia a sus intereses por agradar al Señor, porque se da cuenta que es un esclavo que ya no tiene derecho, perdió su derecho. Se convierte en un prisionero de la cruz, se convierte en un prisionero de Cristo, camina el camino del Gólgota, carga su cruz, porque sabe que esa cruz ha sido interpuesta por Dios, sabe que esa cruz ha sido puesta por un benefactor
que es misericordioso para darle la fuerza, para socorrerlo en los momentos de dificultad, para tenderle la mano en los momentos de debilidad, para protegerlo en los momentos de peligro, para alimentarlo en los momentos de escasez. Sabe que ese es su benefactor, porque Dios sabe nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, dice el Salmo 103, y Él se acuerda de nuestra condición. Si no, veamos a un Elías, cuando en Primera de Reyes capítulo 19, luego que en el capítulo 18 había matado a los 900 profetas, 450 de Baal y 450 de Acera, huye ante el edicto de Jezabel de que lo va a matar. Y Elías huye porque siente que Dios está lejano de él. Pero la verdad, hermano, es que vemos a un Dios interactuando con su profeta, interactuando con su hijo. Vemos a un Dios que se le aparece, hermano. Vemos a un Dios cercano. Vemos a un Dios, hermanos, que cuando pareciera que nosotros lo vemos distante, cuando pareciera, hermanos, que para nosotros ha desaparecido, cuando pareciera que para nosotros nos ha abandonado, Él está cercano. Y Él se presenta como lo hizo con Elías. Sal de la cueva, Elías, y camina, come y bebe, porque largo camino te espera. Come y bebe, porque aún largo camino te espera. Él es un Dios cercano. Él es un Dios providente. Él es un Dios, hermanos, que en su providencia, en el preconocimiento que tiene de todas las cosas, nadie lo puede tomar por desapercibido. Jamás escucharemos a Dios decir: se me pasó por alto. Jamás escucharemos a Dios decir: estaba ocupado con este asunto, por eso no atendí el tuyo. Jamás escucharemos a Dios decir: no pude responderte porque estaba atendiendo la oración de mi otro. Y jamás. Dios es un Dios tan cercano. Dios es un Dios, hermano, tan poderoso. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente. Dios es un Dios eterno, y sus preceptos son eternos. Es un Dios que no nos abandona. Es un Dios que antes de irse a sus discípulos lloró por ellos. Oró en Juan 17 y les dijo: Señor, yo te pido por ellos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos, Señor. Ninguno se me perderá, dijo en Juan 10. Nunca, nadie se me perderá. Aquellos que han puesto en mis manos, no hay uno que se me va a perder jamás. Porque Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, que cuida de su rebaño. Las adversidades que estemos pasando, que no sé cuáles son, hermano, podríamos pasar aquí. Imagínense que cada uno de nosotros contara problemas. Salimos el año que viene contando todos los problemas. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que todos los que estamos aquí tenemos un Dios benefactor, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios protector, tenemos un Dios cercano. Eso es lo importante. Que tenemos a un Dios cercano a nosotros. Mateo 17, verso 5. El Señor está en el monte de la transfiguración y se escucha una voz decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Oíd sus palabras. El discípulo oye las palabras del Señor. Por eso Juan 10 dice: la oveja oye la voz de su pastor. Oye la voz de la palabra de Dios. Escucha y atiende la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Examina su corazón delante de Dios y le dice: Señor, mi voluntad es hacer esta, pero sé que tu voluntad es esta, porque eso es lo que me revelas en tu palabra. Así que ayúdame a someter mi voluntad a tu voluntad. Ayúdame, porque en mi fuerza yo no puedo, pero en tu gracia sí puedo, Señor. En tu gracia sí puedo cargar mi cruz. En tu gracia sí puedo caminar por las calles del Gólgota. En tu gracia sí puedo, Señor, porque mi ciudadanía no está en esta tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Y Él me está esperando y ha preparado morada para estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es una esperanza viva. No está muerta. Él es una esperanza viva. Mateo 11, capítulo 29. Aprended de mí y llevad mi yugo. Aprended de mí, ser manso y humilde, y encontrará descanso en vuestra alma. ¿Por qué no encontramos descanso? Porque estamos queriendo, hermano, interpretar todo. No.
Porque estamos siempre creyendo que Dios esté a la disposición de contestarnos todo. ¿Por qué estás haciendo esto así? ¿Por qué estás permitiendo esto así? Lo deberías de hacer de esta manera. Deberías de hacer esto mejor. No, mejor, hermano, sométase a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios no nos dará carga que no podamos sobrellevar, porque Él juntamente con la carga nos dará la salida, nos dará la gracia, nos dará la fuerza, porque la gracia que Él nos da, hermano, no proviene de nosotros, proviene de Él, de su gracia, para que nosotros podamos caminar en este camino. Usted persevera, no porque usted tenga la fuerza, usted persevera porque la gracia de Dios, porque la mano misericordiosa de Dios todos los días se extiende para hacerlo caminar y llevarlo en este camino, en esta peregrinación que nosotros llevamos como creyentes.